Hizo su maestría en filosofía de la ciencia del campo de estudios filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología. Es doctorante en filosofía de la ciencia y profesora de la carrera de biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sus líneas de investigación son el BPH y cáncer, nuevos materialismos feministas, tecnociencia y género, biología dialéctica y evolución, filosofía e historia de la biología. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, seminarios dirigidos a alumnos y a docentes. Ha participado en traducción de libros de filosofía de la biología, así como en publicaciones al respecto, en programas de divulgación de la ciencia y en radios comunitarios con perspectiva feminista. Y bueno, yo me presento brevemente. Yo soy Itzue Nakaya Pérez. Yo hice la licenciatura en filosofía en la UNAM y actualmente soy doctorante en la Universidad de CUNY en Estados Unidos. Entonces, pues sin más, le doy la palabra a Jimena. Ella va a tener entre 30 y 50 minutos para presentar y después la comentarista tendrá aproximadamente 20 minutos. Entonces, si se pasan de tiempo o lo que sea, yo voy a avisarles por el chat. Posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Pues muchas gracias. Adelante, Jimena. Hola, buenas tardes. Gracias. ¿Sí me escuchan bien? Es que luego falla mi audio. Ok. Bueno, entonces voy a compartir la presentación. Solo necesito que la anfitriona me habilite para compartir la pantalla, por favor. Dicen en el chat que no me escuchan. ¿No me escuchan? Yo sí te escucho bien. Yo también te escucho bien. Andrea Cetina, ¿escuchas a las demás personas? Bueno, si no escucha, no me puede contestar, ¿verdad? Bueno, voy a poner esto aquí. No. Ahí está. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? La presentación. Sí, la vemos. Ah, ok. Perdón. Es que este medio es muy raro para mí, pero bueno. Bueno, voy a empezar. Pues buenas tardes. La investigación que hice tiene por título Crítica a la postura filosófica del reduccionismo darwinista que sostiene la psiquiatría evolucionista. Y esta crítica la realicé desde la filosofía del materialismo histórico y la biología dialéctica. Bueno, mi presentación consta de 4 pasos. El primero voy a compartirles una breve introducción de por qué es relevante hacer un análisis crítico de esta postura psiquiátrica que es contemporánea y pues sí tiene impacto en esta rama médica. Después voy a hablar de en qué consiste este reduccionismo darwinista que sostiene la psiquiatría darwinista, para después hablar de la raíz filosófica de este y cuáles son sus supuestos. Y por último, pues voy a hablar de la crítica, ¿no? que realicé en mi trabajo de licenciatura desde el materialismo histórico y la biología dialéctica. Bueno, ¿qué tesis voy a defender en esta investigación? Lo voy a tratar de defender. Es que la conducta humana no es un producto acabado y su fundamento no pertenece únicamente a la historia natural. Esto es la evolución biológica, ¿no? Bueno, ¿por qué es relevante realizar este estudio? Actualmente diversas organizaciones psiquiátricas o asociaciones, espacios donde se articulan la... Ay, estoy escuchando. Yo creo que ya no... ¿Sí escuchan esa música? Porque... Sí, creo que ya lo sacaron. Ah, bueno, sí. A ver, dame un minuto y continuamos. Sí. Mujeres se calientan, ya lo sé. Llegué yo y jodí su matrimonio. Me prefiere hackear su novio. Soy guapo, lo sé. Las mujeres se calientan, ya lo sé. Llegué yo.
Sí se pudo resolver, es que sí, por eso... Yanni, lo que voy a hacer es deshabilitar que las personas puedan reactivar sus micrófonos, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias, Itzue. Sí, gracias. Es que precisamente por eso se hizo como el registro de manera cuidadosa para que no pasara esto, ¿no? Para que nos respetáramos entre todas. Pues una disculpa, pero ya quitamos eso, entonces no va a volver a pasar, ¿vale? Sí, no, más bien. No por ustedes, sino más bien No, una que disculpa a todas en general, porque sé que estas cosas son muy molestas, pero continúa. Sí, perdón, me distraje mucho. No, bueno, disculpa, lo que les está... Es que estoy corroborando con nuestra lista de admitidos y es que sí se registraron. Sí, pues sí, entonces continúo. Pues Por ya. favor. Sí, bueno. Bueno, entonces lo que les comentaba es que por qué es relevante hacer este estudio, ¿no? Este análisis crítico de esta corriente psiquiátrica, porque actualmente hay muchas organizaciones o asociaciones donde se juntan los psiquiatras o instituciones psiquiátricas a nivel mundial que están impulsando este enfoque. Por ejemplo, aquí en la pantalla les pongo una foto de captura de la página oficial de la Asociación Mundial de Psiquiatría, WPBA por sus siglas en inglés, y es una organización mundial donde se articulan pues sociedades psiquiátricas y justo tiene un apartado de psiquiatría evolucionista, ¿no? Y pues este enfoque que tratan de impulsar y el objetivo que tienen es como crear redes internacionales, pues es reciente, ¿no? En 2014 crearon este apartado en su página oficial y pues esto nos muestra, hay otras asociaciones psiquiátricas que también tienen este enfoque, nos muestra que pues es una corriente psiquiátrica, un enfoque epistemológico psiquiátrico que tiene relevancia en esta rama médica. Pero también ¿por qué creemos que es relevante hacer este análisis crítico? Porque tiene implicaciones sociales, ¿no? El enfoque darwinista, psiquiátrico darwinista, influye en las investigaciones biomédicas que se traducen en tratamientos que son aplicados a los cuerpos y las vidas de los pacientes, ¿no? Entonces, pues también influyen en las explicaciones en la causalidad de los trastornos mentales y por eso creemos que es importante, ¿no? Porque la gente común y corriente que puede tener como estos llamados trastornos mentales, que bueno, yo no estoy de acuerdo con ese término, pero estas sintomatologías pues pueden ser afectadas directamente por este enfoque darwinista. Y bueno, ¿en qué consiste esta postura filosófica del reduccionismo darwinista? Bueno, como sabemos, el reduccionismo es muy antiguo, o sea, es una filosofía muy antigua, pero el sentido que vamos a retomar aquí en esta exposición y en esta investigación es el que propuso Richard Lewin y Richard Lewontin. Fueron filósofos de la ciencia y bueno, investigadores biólogos, ¿no? Ecólogo y neurocientífico. Y ellos definen al reduccionismo darwinista como un determinismo biológico. ¿Por qué lo hacen así? Porque dicen que colocan el aspecto biológico como fundamento de lo social, ¿no? Es un tipo de reduccionismo filosófico, el determinismo biológico, porque lleva a cabo una reducción ontológica, donde las acciones humanas, por ejemplo, la conducta humana o los trastornos mentales, los llamados trastornos mentales, son producto directo sin la intervención de ninguna mediación de propiedades biológicas. Y estas son la causa que determina el comportamiento de las células o del individuo en sí, ¿no? El determinismo biológico es un tipo de reduccionismo porque explica un conjunto complejo que puede ser una persona y las relaciones que tiene internas, biológicas y externas con la sociedad. Ese conjunto complejo, lleno de mediaciones y niveles de organización, lo explica a partir en función de propiedades de partes, ¿no? De partes que las considera como más fundamentales, que conforman esa totalidad, por ejemplo, los genes, ¿no? O las células. Otra característica del determinismo biológico es que explica el conjunto o totalidad a partir de una causalidad lineal y unidireccional. Esto quiere decir que
la causalidad va de las partes, por ejemplo, las células o los genes, al conjunto que la constituyen, el individuo, ¿no? Bueno, a pesar de que la crítica de parte de la biología dialéctica se realizó en los años 70, pues esta visión filosófica y epistemológica, ¿no?, del determinismo biológico es un enfoque científico que actualmente tiene un impacto, ¿no? Un impacto pues contundente en la investigación. Y bueno, aquí en la pantalla les puse un artículo que salió en Nature el 23 de agosto, o sea, es muy reciente, y justo este artículo busca como los patrones genéticos de la homosexualidad, ¿no? Como un fenómeno social que vivimos, quiere buscar esa base pues biológica, ¿no? Y lo que más me llamó la atención es que, bueno, los investigadores hacen un algoritmo informático para simular la evolución humana durante 60 generaciones y descubrieron que, bueno, ellos afirman que la variedad de variaciones genéticas asociadas a la conducta homosexual, o sea, esos patrones genéticos, eventualmente habrían desaparecido, ¿no?, a lo largo de esas generaciones en ese modelo, ¿no? A menos que las personas, a menos que esos patrones que tienen las personas, pues ayuden a la supervivencia de la especie y a la reproducción, ¿no? Entonces, pues vemos que pues esta postura filosófica no solo se queda en la corriente de la psiquiatría darwinista, sino está en otros estudios, ¿no?, como es los estudios genéticos. Y bueno, para la psiquiatría darwinista, para los psiquiatras darwinistas, la conducta humana, ellos parten diciendo que la conducta humana es una adaptación biológica, que es producto de la acción de la selección natural, esta fuerza evolutiva que actuó durante el Pleistoceno. La humanidad en el Pleistoceno estaba en la sociedad cazadora-recolectora, entonces ellos dicen que en ese momento los genes que determinan los patrones de conducta actuales fueron fijados, ¿no? Y pues esto que nos lleva a pensar que el trastorno mental es una maladaptación, ¿no? E incluso ni siquiera, bueno, no es una afirmación mía, sino en las obras principales como esta, los psiquiatras darwinistas afirman que el trastorno mental es una adaptación. Y si pensamos lo anterior que dijimos, ¿no?, de este determinismo biológico que plantea que la naturaleza humana ya está prescrita a partir de ese fundamento biológico que fue seleccionado hace miles y miles de años, y que al final nuestra especie, ¿no?, el sentido de nuestra especie, el objetivo es la reproducción y la supervivencia, pues ¿dónde deja a las personas que son catalogadas como con un trastorno mental, ¿no?, con una maladaptación, ¿no? O sea, eso nos parece que es un poco preocupante, ¿no? Decir que el trastorno mental es una maladaptación. Bueno, entonces, bueno, los fundadores de la psiquiatría darwinista, como dije, entienden la conducta humana y su fundamento como un producto acabado, ¿no?, algo que ya fue establecido hace millones de años. Entonces, pues lo que hace el reduccionismo darwinista es una doble reducción ontológica, ¿no? No solo de la historia natural, sino también de la historia social. ¿Por qué decimos que es una reducción de la historia biológica? O sea, ¿por qué no nos basta hablar de que es un determinismo biológico y por qué tenemos que decir que es un reduccionismo darwinista? Como se dijo anteriormente, la psiquiatría darwinista entiende la conducta humana como una adaptación, y en ninguno de los artículos que tiene este enfoque y que revisamos y en ninguna de las principales obras que quieren fundar esta corriente psiquiátrica hacen referencia a otra fuerza evolutiva más que la selección natural. O sea, la endogamia, la migración, incluso las SAD nunca hablan de otras fuerzas evolutivas más que la selección natural. Es así que la psiquiatría darwinista entiende la evolución biológica como sinónimo de adaptación.
Y por lo tanto se dice que es un reduccionismo darwinista porque reduce todo el proceso evolutivo a la selección natural, y pues la selección natural es la fuerza que causa adaptaciones, ¿no? Y bueno, como conclusión de este último apartado, se afirma que el determinismo biológico que caracteriza la psiquiatría darwinista realiza esta doble reducción ontológica, poniendo como fundamento de estas dos realidades, que es la historia humana y la historia social, la historia natural humana, que es el proceso biológico evolutivo, y la historia social, el fundamento de estas dos realidades lo coloca en el nivel génico, ¿no? Porque además esta corriente psiquiátrica pone como a la materia prima de la selección natural, más bien de la evolución, a los genes, ¿no? O sea, y reduce todos los niveles de selección, por ejemplo, el individuo, la especie, etcétera, ¿no? Y bueno, con esta reducción ontológica convierte a la selección natural en una ley universal, en el sentido de una condición suficiente y necesaria para que ocurra la evolución y la historia social, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la raíz filosófica de este reduccionismo darwinista? Bueno, es la propuesta, decimos que es la propuesta cartesiana. Villoro nos dice que de manera general, esta propuesta epistemológica descansa sobre dos postulados que buscan el método para conocer la naturaleza y su funcionamiento, ¿no? El primer postulado es el análisis. Según Descartes, la totalidad de algo puede dividirse en partes. Por ejemplo, aquí les puse un reloj, ¿no? Entonces, el funcionamiento de ese reloj lo deducimos a partir de entender las partes y el lugar que ocupa cada una de ellas, que por cierto ya está determinado y fijo, ¿no? Igual las relaciones entre las partes ya son determinadas. Y esta división que hacemos de ese fenómeno o esa totalidad que queremos explicar no cambia el sentido de dicha totalidad, ya que las partes que constituyen esa totalidad puede ser comprendida dan como el fundamento de la totalidad, ¿no? O sea, la totalidad se entiende a partir de las partes, entonces pues no importa la división, sino más bien las partes que definimos fundamentales. Y de la misma forma, la psiquiatría darwinista divide la conducta en partes, los genes fijados durante el Pleistoceno por la selección natural. Y para entender los trastornos mentales busca identificar y entender los genes que los determinan. Y bueno, el segundo postulado de epistemológico es el esencialismo. Esta división de la totalidad en partes necesita llegar a aquellas que son últimas o esenciales, ¿no? Las que consideramos fundamentales. Y bueno, estos dos postulados y este planteamiento se puede encontrar en el discurso del método, ¿no? de Descartes. Y bueno, otra característica que es muy importante de mencionar de esta epistemología cartesiana es una relación muy particular, una relación entre causa y efecto, ¿no? Esta relación se caracteriza de ser unidireccional, ¿no? Y sobre todo de separar los efectos de las causas. A las causas las pone como una parte activa que dan origen, ¿no? Al fenómeno, y los efectos como algo pasivo. Y pues la causalidad no puede ser inversa, ¿no? O sea, esa totalidad no puede influir, por ejemplo, lo social en la materia, en lo biológico, ¿no? En el trastorno mental, ¿no? En este caso, ¿no? Que estamos hablando de los trastornos mentales. Y bueno, para el caso de la psiquiatría, esta relación, pues la puse aquí en la pantalla, se expresa, pues, son los genes, ¿no? Que partimos de los genes que fueron fijados durante el Pleistoceno por la selección natural, se expresan en una función cerebral y eso se expresa en un patrón de conducta actual o en un trastorno mental actual, ¿no? Y bueno, realicé este diagrama para sintetizar la manera como el reduccionismo darwinista de la psiquiatría darwinista entiende la evolución biológica. Y bueno, lo hace a partir de un proceso de abstracción, ¿no? Donde toma, ahí donde ven en la pantalla el número 1, que dice tiempo y espacio concreto, toma una historia evolutiva particular
en donde la selección natural fue la fuerza evolutiva que actuó en ese momento, para posteriormente, que es la flecha para arriba y las flechitas para abajo, para posteriormente extrapolarla a todo proceso evolutivo, ¿no? A todo contexto que formó parte de la historia evolutiva. Entonces, lo que está haciendo la psiquiatría darwinista es que está abstrayendo un proceso singular de la selección natural, lo aísla del contexto concreto que le dio origen, dejando de ser una condición concreta que estuvo determinada por diversas variables, relaciones, mediaciones de la historia evolutiva en ese momento, para convertirla en una condición universal. Y de este modo la psiquiatría darwinista homogeniza todas las condiciones concretas que dan origen al proceso evolutivo de la conducta humana y en general de la evolución, convirtiendo a la selección natural en la esencia y en el fundamento del proceso evolutivo. Y bajo este reduccionismo, esta corriente psiquiátrica conduce a un enfoque genético y determinista, y sobre todo una visión sesgada de la teoría evolutiva, porque diversos estudios contemporáneos, desde la propia biología evolutiva, han demostrado que es imposible entender una totalidad a partir de dividirla en partes, ¿no? Los procesos biológicos son dinámicos, y pues en los procesos biológicos la epistemología cartesiana y el reduccionismo cartesiano pues no funcionan para explicarlos, ¿no? Bueno, ahora pasamos a la última parte de la exposición, y es importante como recordar que la psiquiatría darwinista, al afirmar que la conducta humana es una adaptación producto de la selección natural, lo que está haciendo es naturalizarla, ¿no? A la esfera de lo social, la meta a la esfera de lo natural. O sea, todos los, si le queremos llamar leyes o dinámicas, mediaciones, relaciones físicas que caracterizan a la esfera de lo biológico, pues ellos también, según la psiquiatría darwinista, van a determinar la conducta humana, ¿no? Pero a partir de un momento muy específico que es el Pleistoceno, ¿no? Donde actuó la selección natural. Bueno, la crítica que vamos a realizar busca sostener dos tesis que están aquí, que las vemos en la pantalla, y que tienen por objetivo demostrar que el determinismo biológico del concepto de la enfermedad mental, la maladaptación de esta corriente psiquiátrica, pues está poco fundamentada, ¿no? En el momento en que revisamos las obras de la psiquiatría darwinista, las principales obras y los artículos, en ningún momento vemos a qué genes se refieren. O sea, ellos hablan de que en el Pleistoceno hubo genes que se fijaron por la selección natural, pero nunca los caracterizan como científicamente, ¿no? O sea, ni siquiera, o sea, no hablan de ningún proceso ni siquiera epigenético, ¿no? Tampoco caracterizan la variación conductual que hubo en esa época, que por cierto es imposible de caracterizar porque no es como un hueso que se quede fosilizado, ¿no? Como algo material, ¿no? Sino son relaciones sociales. Entonces, pues, con esta crítica también buscamos eso, ¿no? Demostrar que pues no tiene un fundamento científico y es una visión sesgada de la teoría evolutiva. Y bueno, la primera tesis es que existe al mismo tiempo una continuidad ontológica y una discontinuidad entre la naturaleza humana y la naturaleza no humana. Y la segunda es que toda existencia material se encuentra determinada más allá de sí misma, de historia social como práctica creadora. Y bueno, para hacer esta crítica retomamos dos planteamientos del materialismo histórico, de esta postura filosófica. El primero es el que vemos en la pantalla y lo escribió el filósofo Karl Marx en el tomo 1 de su obra El Capital. Y bueno, en este planteamiento, este filósofo plantea otra manera de entender la relación sociedad-naturaleza que se expresa en una forma diferente de esquematizar la relación epistémica entre sujeto y objeto que sostiene el reduccionismo cartesiano. Y bueno, el ser humano, entendido como un ser finito, eso es muy importante del materialismo histórico, o sea, el ser humano no lo entiende de manera abstracta, sino como un ser finito y social, esto es entendido como una sociedad concreta histórica.
esa sociedad, al transformar la naturaleza exterior, transforma su propia naturaleza, es lo que está planteando esta tesis. Y bueno, el materialismo histórico coloca 3 elementos claves para entender esta tesis. Una es la producción, entendida como socialmente necesaria. 2, la distribución. Y 3, el consumo, ¿no? Donde está el aspecto de las necesidades humanas, ¿no? Y que no tienen que venir solamente del estómago, ¿no? De las necesidades biológicas. Bueno, la humanidad como sociedad concreta produce, y al producir y transformar la realidad crean nuevas necesidades que a su vez generan nuevas formas de producción y distribución, de modo que la relación sociedad-naturaleza siempre cambia, ¿no? Dando saltos cualitativos, y de ahí planteamos desde esta filosofía que también existe un cambio cuantitativo entre la naturaleza humana y no humana. Y bueno, el segundo planteamiento es el que vemos en la pantalla, también es de Karl Marx, y es de este escrito que hizo, sobre las tesis de Feuerbach, un filósofo alemán, donde plantea que toda la existencia material se encuentra determinada más allá de sí misma. Lo que hace con esta tesis que estamos viendo en la pantalla, porque son varias en el escrito, pero nosotros retomamos una nada más, lo que hace el materialismo histórico con esta tesis es que critica la forma como las filosofías materialistas, y en particular de la modernidad, ¿no? Como es la de Descartes, lo que hace es criticar cómo analizan la realidad, porque siempre entienden la materialidad desde la intuición sensible, ¿no? O sea, siempre toman en cuenta únicamente los aspectos biológicos de nuestra especie, por ejemplo, los sentidos, o también toman en cuenta el aspecto idealista que también nos caracteriza como especie. O sea, hacen una división entre estos 2 elementos que nos caracterizan, ¿no? Y el materialismo histórico pues plantea que no hay una división en estos elementos, ¿no? Cuando plantea esta relación dialéctica entre sociedad y naturaleza. Sostiene que la actividad humana es material porque es praxis, y actividad productiva que es social, y quiere decir que es histórica, ¿no? Y bueno, estas 2 tesis rompen con la forma como la psiquiatría darwinista entiende la relación sociedad-naturaleza, producto del reduccionismo cartesiano que la fundamenta. Hay que recordar que la psiquiatría darwinista dice que el fundamento de la naturaleza de la conducta humana está en la sociedad cazadora-recolectora, ¿no? Ahí actuó la selección natural y fundó los patrones conductuales actuales, ¿no? Entonces, pues desde el materialismo histórico proponemos, el materialismo histórico más bien propone otra manera de entender la naturaleza humana y su relación con la naturaleza no humana, y otra manera, por lo tanto, de entender los fenómenos, ¿no? La relación sujeto-objeto. Bueno, aquí en esta diapositiva les puse una cita de Descartes, donde es una cita textual, donde se muestra claramente pues, la postura de este filósofo francés acerca del sujeto epistémico. Y bueno, el materialismo histórico rompe con esta idea que plantea Descartes, con la idea de sujeto pasivo, porque para esta corriente filosófica el sujeto y el objeto no son entidades separadas, como dijimos antes, no son sustancias completamente diferentes, como lo plantea el reduccionismo. Igual parten de una base material, pero tal vez serían como sustancias que gracias a esta relación dialéctica sociedad-naturaleza se da un salto cualitativo en la sustancia social, ¿no? Porque recordemos que el sujeto epistémico para el materialismo histórico es la sociedad, ¿no? En su conjunto, sin negar a la persona también, ¿no? Pero es como esta relación también dialéctica entre individuo y sociedad. Y bueno, para Descartes, a diferencia del materialismo histórico, la mente percibe a lo corpóreo, a la realidad exterior a partir de los sentidos y bueno, de las ideas innatas contenidas en la mente que puso Dios, ¿no? Y de esta manera el sujeto se presenta como pasivo, como receptáculo, y la realidad como algo independiente y prescrito, ¿no?
algo que ya está definida y que el ser humano solo tiene que describir y descubrir. Y bueno, esta postura epistemológica sostiene que el conocimiento es reflejo y es consecuencia de una cosmovisión que piensa el mundo, lo existente, que se origina a partir de lo semejante. O sea, lo semejante solo puede producir lo semejante o lo inferior, nunca lo superior. Bueno, recordemos como esta postura científica positivista que habla de vamos a tener que descubrir las leyes naturales para poder dominar esa cosa enorme que nos puede tragar, que es la naturaleza, ¿no? Hay que dominarla, hay que ponerla a expensas de la sociedad, ¿no? Y bueno, esta concepción es necesaria para entender el conocimiento que está contenido en este receptáculo del sujeto pasivo como un reflejo de la realidad y solo una descripción. El sujeto epistémico y su relación con la naturaleza no es creadora, ¿no? Solo describe la realidad que ya está acabada y para esto es necesario que el sujeto sea semejante a la fuente donde se origina el conocimiento, ¿no? Porque eso le permite que haga una descripción de esa realidad exterior. Y bueno, esta concepción epistemológica y ontológica se expresa en la psiquiatría darwinista, en su determinismo biológico, porque sumerge la esfera de lo social, ¿no? de la conducta humana en el ámbito de lo natural, y coloca el fundamento de la conducta humana como una adaptación, un producto de una fuerza natural que es la selección natural, colocando al sujeto y el objeto sobre un mismo fundamento ontológico como cosas semejantes. Y bueno, con esta crítica no queremos como que ustedes se vayan con un sabor amargo acerca de la teoría darwinista. Es importante retomar lo que antes se dijo. Esta es una interpretación muy particular de la teoría darwinista. Y también no queremos, no pretendemos negar la existencia de que existe una continuidad, ¿no? O sea, efectivamente, nosotros como humanas, pues tenemos muchas características biológicas que nos conectan con los demás seres vivos. Por ejemplo, nosotros cuando nacemos, el cerebro todavía no está desarrollado y por eso necesitamos cuidado parental, ¿no? Y eso también determina nuestro aspecto social, ¿no? O todas las características que compartimos con los mamíferos, o bueno, ahí en la diapositiva pues les puse el pulgar, ¿no? O sea, es también una característica que compartimos con los primates. O sea, nosotros no negamos en esta tesis que existe una continuidad ontológica, ¿no? dentro de la sociedad y la naturaleza. Pero lo que sí nos ha permitido la biología dialéctica y también el materialismo histórico es como decir que es importante señalar que hay ciertas cualidades biológicas, por ejemplo, el pulgar del humano o la plasticidad cerebral, que en combinación, en mezcla con nuestro ser social, originan esta discontinuidad de la que hablamos, ¿no? Entre nuestra especie y los demás seres vivos. Y entonces la manera como podemos explicar los fenómenos pues tiene que ser de otra manera, o sea, ya no podemos explicarlas a partir de la selección natural, ¿no? Y bueno, la tesis de discontinuidad significa que las condiciones necesarias que conforman el principio de selección natural, en biología se dice que, o sea, nada más para explicar tantito, ¿no? Que para que exista la selección natural debe de haber herencia, o sea, que las características pasen a tus hijos, a las siguientes generaciones, adecuación diferencial y variación fenotípica, que no todos nos parezcamos, ¿no? Y bueno, todas esas condiciones necesarias que utiliza la psiquiatría darwinista para explicar la naturaleza de los trastornos mentales, pues ya no son suficientes para explicar los diversos aspectos humanos, como es la conducta humana, ¿no? Y su fundamento. Y bueno, entonces nos preguntamos, ¿no? Si esta discontinuidad que existe de nuestra especie únicamente se origina de estos aspectos biológicos, ¿no? Como la plasticidad cerebral, o sea, solo es producto de estas cualidades. Y pues el materialismo histórico es
pues es rico de retomarlo y es interesante porque nos permite responder estas preguntas y entender el problema de la discontinuidad más allá de lo biológico, y también porque propone otra manera de analizar los fenómenos, ¿no? Una propuesta epistemológica pues interesante. Y bueno, esta corriente filosófica define a la materia de manera muy distinta como lo hace el reduccionismo cartesiano, ¿no? Nosotros decimos que, o sea, que el punto central y que tiene que ver con la primera tesis que planteamos del materialismo histórico es la manera como entiende la materia, ¿no? O sea, cuando afirma que el ser humano al cambiar la naturaleza externa cambia su propia naturaleza, lo que está haciendo es definir la materia desde el aspecto relacional. Para el materialismo histórico, una entidad que se define como natural necesariamente implica que es una necesidad, es una entidad objetiva, o sea, que posee una existencia objetiva. ¿Y qué significa que tenga una existencia objetiva? Que no es una entidad aislada ni absolutamente independiente de los demás. Porque si fuera independiente y aislada, pues no sería objetiva, o sea, no puede ser objeto de nada, de las otras entidades que la rodean, ¿no? De objetos diferentes a ella, y por lo tanto es un ser único, es un ser solo y real, y pues no existe, es algo ideal, ¿no? Entonces pues la existencia objetiva necesariamente, la existencia objetiva que también el ser humano tenemos, necesariamente implica el aspecto relacional, ¿no? Toda existencia material se encuentra determinada más allá de sí misma. Y bueno, la materialidad del mundo, humana o no humana, no solo está definida por entidades objetivas aisladas, sino, como dijimos anteriormente, por las relaciones que se llevan a cabo entre ellas. Y las entidades naturales como el ser humano, pues se realizan y definen su ser y se reflejan a partir de las demás entidades objetivas, ¿no? Entonces, lo que plantea el materialismo histórico es que la humanidad en su relación y en el proceso incluso de conocimiento, pues se objetiviza, pero a la vez la naturaleza se humaniza, ¿no? Y bueno, esta manera de entender al mundo, a la materia, se sintetiza, como dije, en la primera afirmación, en la primera tesis que dijimos, que presentamos al inicio. Y el ser humano entendido como sociedad es un ser objetivo, por lo tanto se realiza en la naturaleza no humana y en la humana también a partir de sus relaciones sociales, y a la vez se transforma a sí mismo a las relaciones sociales y a la naturaleza, ¿no? Es decir, es una relación dialéctica. Y para el materialismo histórico, dialéctico significa histórica, ¿no? La existencia humana es también creadora de nueva objetividad, es decir, el mundo también es creación humana. Y los objetos humanizados no se quedan por afuera de la relación sociedad-naturaleza o la relación del conocimiento epistemológica, sino también los objetos humanizados median esta relación. Y esto hace que esta mediación social ocurran cambios, ¿no? En esta relación, ¿no? Entonces cambios cualitativos, y es donde planteamos que existe una discontinuidad, ¿no? O sea, el ser humano ya no se relaciona con la naturaleza de forma directa con sus sentidos y su cuerpo biológico, como afirma el reduccionismo cartesiano. Los sentidos también se transforman, son sociales e históricos, y esto no significa que no son materiales, ¿no? Pues se transforman a partir de objetos materiales que son los productos históricos, lo que genera esta relación, ¿no? De producción, sociedad, naturaleza. Y bueno, pues esa es la tesis central del materialismo histórico, ¿no? Que la sociedad, la relación ser humano-naturaleza está socialmente mediada. Y esto significa que es histórico y que pues sí tiene una base material que está regida por leyes independientes al ser humano, pero también está determinada esta relación por, si le queremos llamar
leyes o dinámicas que ya no, o sea, que ya no son parte de esa dinámica natural, son prácticas sociales concretas. Y bueno, ¿por qué nos echamos tanto rollo? Espero que no los haya como mareado con todo esto, pero pues porque lo anterior plantea que el análisis de los procesos que nos acontece como humanidad, como es la conducta humana y los trastornos mentales, necesitan ser históricos, ¿no? El estudio, porque la ontología humana es dialéctica. Y bueno, para entender la naturaleza de la conducta humana, su base y aquello que lo determina, cómo funciona y entender los trastornos mentales, es necesario tomar en cuenta toda la historia que la psiquiatría darwinista no considera, ¿no? Esta corriente psiquiátrica lo que hace es un salto desde el Pleistoceno hasta la actualidad, ¿no? O sea, no toma en cuenta la historia social y evolutiva incluso que hubo en medio. Por ejemplo, no toma en cuenta pues grandes no sé, como cambios culturales y revoluciones tecnológicas como es la agricultura, se queda en la sociedad cazadora-recolectora y define una conducta, ¿no? Patrones conductuales que hay ahí y los pasa a la actualidad. Y bueno, y bueno, con esto también decimos que la materia que constituye el mundo, la naturaleza humana y su fundamento de la conducta humana y de, entre comillas, los trastornos mentales, pues tanto son resultado de la historia natural como de la historia social. O sea, por eso planteamos que hay una discontinuidad y una continuidad ontológica. Y bueno, eso se debe por la mediación social, ¿no? que existe. Y bueno, entonces la naturaleza humana y la conducta humana, pues al ser históricas han cambiado constantemente de manera contingente. No es algo acabado, ¿no? Ni siquiera los patrones conductuales, ni siquiera los trastornos mentales son algo que ya está dado, ¿no? Que ya está dado desde el Pleistoceno, no son productos acabados como dice la psiquiatría darwinista, y la totalidad que conforman va más allá de la relación unidireccional y lineal, genotipo, fenotipo o genes, conducta actual que plantea esta psiquiatría, ¿no? Y bueno, la naturaleza de nuestra conducta y de los trastornos mentales, el materialismo histórico nos dice que la naturaleza de los trastornos mentales y nuestra conducta y nuestro ser social también tiene un elemento de libertad, ¿no? Porque también depende de nosotras y de nosotros, de lo que queremos hacer como sociedad, para dónde queremos ir. Y bueno, y el materialismo histórico nos enseña que la naturaleza no es destino, ¿no? Y que la naturaleza no solo es necesidad, ¿no? Y bueno, gracias. Eso fue todo. Ahorita dejo de compartir. Muchas gracias. Y pues lo siento mucho esto que pones. Le voy a dar la palabra a nuestra comentadora, ¿sí está bien? Disculpa, ¿te puedes es que no sé cómo me quito. Donde dice compartir pantalla, en el botón verde. Ajá. Ahí le picas y se deja de compartir. Y voy a... Es que le estoy picando y no se deja compartir. Ya sé. Ok, voy a activar. Ok, quizá ahora puedas hacerlo. No, me pone la opción otra vez compartir. A ver, pícale ahí. Ajá. Ahí le piqué. Mira, aquí está compartir. Me parece que tú también como anfitriona puedes... ya. Listo. Muy bien, muchas gracias. Pues adelante entonces.
¿Me escucho bien? ¿Todas me escuchan bien? Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jimé. Muchas gracias por la interesante presentación, producto de un trabajo de investigación que has desarrollado durante de distintas formas durante el tiempo de la licenciatura hasta acá. Muchas gracias por la invitación a esta charla, a esta sección de comentarios, y gracias a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas por la realización de estos tipos de eventos, donde sin duda se gestan nuevos espacios para nosotras, para compartir, para discutir y para crear mundo tan necesario en estas épocas. La charla que acabamos de escuchar, Crítica Filosófica al Concepto Psiquiátrico de Enfermedad Mental, construida a partir del reduccionismo darwinista, además de interesante, nos hace patente diversos niveles de análisis crítico, y a mí me gustaría comentar los alcances que pude apreciar, y por lo cual considero que trabajos como este son de suma relevancia no solo para la filosofía y la ciencia, sino para la biología, las ciencias de la salud, de los estudios ciencia, tecnología y sociedad, entre otros campos, incluso filosofía política. El trabajo de mi colega indaga y problematiza en al menos 3 niveles que yo pude apreciar. Primero, el conceptual, en el sentido de la biología, qué estamos entendiendo como biológico, qué estamos entendiendo como evolución, qué estamos entendiendo como mecanismos de adaptación, ¿no? Como mecanismos de adaptación que si bien ya se han propuesto y estaban gestándose previos a esta herencia histórica darwinista, Darwin fue quien propuso el modelo de selección natural para poder explicar un proceso evolutivo por adaptación, por selección natural, y qué significa, pues, para este tipo de investigaciones la adaptación, la selección natural, la herencia, pero también como en este tipo de raigambres evolutivas que vienen desde el darwinismo, el neodarwinismo, que bien instaura como esta síntesis entre el conocimiento de genética, de matemáticas, de evolución, de darwinismo en general, cómo se da esta reinterpretación y qué tanto se están interpretando en este tipo de teorías esta herencia histórica, y qué tanto se está mal interpretando la evolución. Es verdad que para poder hablar de evolución y de evolución por selección natural se deben recubrir al menos estas necesidades que bien expuso Jimé, y si estas realmente se están problematizando en una postura como la psiquiatría darwinista. Para poderse llamar darwinista, es real que están retomando a cabalidad, retomando los principios, los fundamentos, los modelos desde el darwinismo, desde el neodarwinismo, incluso, o solamente están dando una interpretación de ello que en realidad no está teniendo un fundamento claro, o al menos una explicación clara que vaya de la mano. A mi parecer, trabajos como el de Jimena lo problematizan y nos dejan ver que no solamente no es una interpretación del darwinismo, sino es una mala interpretación de la adaptación, de la selección natural. En este sentido, podría incluso nombrarse como adaptacionista, una psiquiatría adaptacionista, una psiquiatría incluso con explicaciones ad hoc, dependiendo de los sentidos comunes que todo el tiempo se están reiterando en este tipo de investigaciones. Por otra parte, otro de los alcances, otro de los puntos clave que nos deja ver trabajos como el de Jimena, es esta interpretación de lo social. ¿Cómo se está entendiendo lo social en la psiquiatría darwinista, en la psiquiatría que así se llama, que así se llama a sí misma? Si lo social lo estamos entendiendo como algo aditivo a una ecuación dada por la materialidad, por la biología, por aquello cuantificable que podrían ser los genes, y lo social es algo que se le añade, es algo que puede estar al margen, pero a la vez no. O sea, ¿qué tanta claridad se está dando en el sentido de lo social y qué interpretaciones hay? Si es que lo social se está dando como algo o a falta de la explicación de lo social, se asume que lo social está estático a los problemas de salud, lo social es estático a la evolución humana, a la evolución incluso cultural de la humanidad. Esto es uno de los puntos clave. Es real que lo social ocurre al margen de lo biológico, es real que lo social está siendo dirigido por aquello material, por aquello biológico, por aquello cuantificable, y que podría nombrarse como algo que solo se está descubriendo a través de nuestros sentidos. Y aquí es el otro punto que a mí me interesa recalcar de la ponencia de Jimena, la relevancia filosófica que estas interpretaciones, que estos sentidos comunes ponen en juego cuando hablan de una relación
entre naturaleza y sociedad, entre materia y política, entre palabras y las cosas, que bien ya nos ha platicado Foucault. Y si nosotros, nosotras, perdón, ya en el giro histórico, ya en el giro naturalista, sabemos que el contexto de justificación opera al margen del contexto de descubrimiento, que los sujetos y los objetos no se encuentran separados, que el contexto en el que ocurren los eventos de la naturaleza no están separados del evento mismo, pues ya sea que lo digamos en términos evolutivos, pero también al estar hablando del ser humano, en el sentido de la cultura, si ya nos han dicho todas estas críticas a los modelos dicotómicos, nos han platicado que la ciencia está permeada de un contexto que influye en los modos de explicación, pero no solo de esto, sino también en la materialización de los fenómenos mismos. ¿Por qué pensar que existe una esencia primitiva que subyace o de la cual deriva una conducta social, los problemas sociales? Es decir, que lo biológico puede organizar aquella normalidad conductual y aquella desviación de la conducta como algo mal adaptado. ¿Por qué asumir esta direccionalidad? ¿Existe en realidad un orden causal direccionado de una sola forma? Ya Voltaire a ver estos cuestionamientos también pone en la mesa algunas otras discusiones que se han dado desde, como lo decía, desde el giro naturalista, el giro histórico, el giro lingüístico, que problematiza la agencia de la cultura y del lenguaje en la construcción de los procesos sociales. Y esto incluiría también a la explicación científica y a sus prácticas mismas. Si desde la biología dialéctica, la biología del desarrollo, la teoría de construcción del nicho, se ha mostrado que las direcciones de la causalidad no son fijas ni determinadas al proceso en que forma parte de cada entidad. Y bueno, aquí es donde yo noto lo más fructífero que nos deja un trabajo como el de Jimena, que es voltear a ver a la historia. Voltear a ver a la historia nos puede empezar a mostrar por qué es que esta asunción de direccionalidad, en donde lo biológico antecede a lo social, todavía sigue teniendo eco. Y voltear a ver a lo social nos compromete también a ver que esta es una herencia del pensamiento moderno que todavía sigue teniendo ecos y ecos y ecos en diversos ámbitos del conocimiento humano. Y bueno, esto para mí es una de las cosas más importantes. Voltear a ver a la historia nos permite ver que también somos parte de una historia filosófico, política, social, como científicas. Bueno, este tipo de trabajos, me parece, nos pone en la mesa interpretaciones, como decía, bueno, más bien crítica a cómo se entiende, a qué sentidos comunes están jugando en lo biológico, en lo social y en lo filosófico. Bueno, voltear a ver esto también nos permite ver qué consecuencias pueden tener estas interpretaciones biológicas, esta mala interpretación del darwinismo. Para mí, podría decirlo así, como una mala interpretación del darwinismo y del neodarwinismo, en tanto que no están explicándose, no están poniendo en juego los modelos de los que asumen que pueden explicar una deficiencia en este sentido conductual. O que podamos asumir que el salto categorial entre un gen y una conducta podrían darse en relaciones uno a uno. Lo está problematizando bastante. ¿Qué consecuencias podrían darnos? Pues consecuencias desde la filosofía de la biología, cómo estamos entendiendo la biología, cómo estamos entendiendo la sociedad y cómo estamos entendiendo la relación filosófica que está de fondo. Como bien decía la ponencia de Jimena, esta interpelación también tiene una relevancia, esta interpelación a la modernidad, en este sentido filosófico, tiene una relevancia al enunciar que la biología no es destino, ¿no? En este sentido, podemos reinterpretar, o es una invitación a reinterpretar, a repensar las condiciones biológicas, las condiciones sociales, pero no como esferas separadas, sino como relaciones que están permeadas unas de otras. A lo mejor, como diría Aren Barad, es necesario nombrar de alguna forma las cosas, pero en el fondo están todas relacionadas. Eso quiere decir que hay que repensar qué agencias están puestas en juego en este nivel de explicación.
¿Qué relevancia hay de la materialidad cuando está en un contexto, en el sentido de cómo se lleva a cabo su interpretación en términos de filosofía de la ciencia, en términos de explicación científica? ¿Qué papel está jugando el poder del que forma parte la comunidad científica? ¿Y qué consecuencias puede tener incluso a nivel identitario? ¿Qué significa, por ejemplo, caracterizar a una persona que tiene algún padecimiento, algún problema psiquiátrico como resultado de una maladaptación? ¿Qué está puesto en juego cuando se está diciendo esto de fondo? ¿Qué fenómenos, por ejemplo, qué fenómenos de subjetivación podrían estarse llevando a cabo en términos Foucaultianos? ¿Cómo estaríamos interpretando nuestra subjetividad, viviendo el mundo a través de este tipo de categorías? ¿Qué fenómenos de inclusión y de exclusión en el sentido butleriano de lo normal y de lo que hay que sacar de cuadro, de lo que hay que excluir y decir, vamos, esto está atrofiado, esto está mal adaptado, hay que volverlo a donde debe de ser lo normal? Digamos, en este sentido, a mi parecer es algo bastante importante cómo este tipo de explicaciones pueden jugar un papel incluso en un rubro mucho más allá de la pura explicación psiquiátrica, en el sentido de la discriminación, en el sentido de reiteración de violencias, en el sentido de tomar en cuenta que solamente un modelo, una forma de ser humana que tiene que ser productiva, de ciertas formas de entender lo productivo, debe de ser lo normal y lo demás debe de ser lo atrofiado o lo patológico. Esto quiere decir que una de las cosas muy importantes de este trabajo es si nosotros pensamos que no existe una relación causal única entre lo biológico que causa lo social, podemos pensar también que las condiciones sociales están alterando la biología. Y bien, ya hay muchas autoras que están hablando de este tipo de cosas, y hablo de autoras porque estoy hablando de gente de nuevos materialismos feministas, por ejemplo, que también, digamos, hermanan con este tipo de entendimiento, de este tipo de digresión de la causalidad en un sentido, digamos, contestatario a lo que ya se entendía en la modernidad. Entonces, pensar esto, pensar que existen otras direcciones causales, nos compromete también a poner en la mesa el papel del poder, ¿no? El papel de las relaciones culturales, de las relaciones sociales y de las relaciones de poder que están permeando, que están subjetivando y que están alterando la biología misma. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, en otros términos, a mí me gustaría platicar, o sea, me gustaría decir que hablar de esto nos compromete a ver que incluso los fenómenos sociales, los problemas sociales se pueden materializar en problemas biológicos. Y uno de estos ejemplos, o sea, para poner un ejemplo, podríamos hablar, ¿no?, de las condiciones del COVID, ¿no? Las condiciones del COVID que nos someten a unos grados de estrés muy altos, que nos someten a una cantidad de horas frente a la computadora, también están alterando nuestros niveles hormonales de producción de hormonas, por ejemplo, la prolactina. O sea, las condiciones sociales también se pueden materializar, pueden alterar los fenómenos de la biología. Y bueno, eso quiere decir que, pues, digamos, no solamente hay una dirección causal y no solamente podemos pensar el mundo a través de las dicotomías impuestas por la modernidad. Entonces, bueno, en este tipo de trabajos, a mí me gusta mucho, aplaudo, lo celebro, este tipo de trabajos porque hay una parte del poder como agencia, la parte del poder como agencia que ya nos hablan los estudios CTS desde Bruno Latour, que ya nos hablan el poder como agencia, el poder como posibilidad en términos Foucaultianos. También se puede entender como el poder como estructura estructurante y estructura estructurada, ¿no? Y en este sentido, el aporte de los marxismos, que bien nos hacen a las explicaciones evolutivas, que bien nos hacen a las explicaciones de problemas de salud, porque nos hablan de la relevancia que hay entre esta estructuración del poder como parte del juego del terreno de los fenómenos naturales, ¿no? Y bueno, gente como Levins y Lewontin, que son como los ecólogos, los biólogos evolutivos, matemáticos, filósofos, de los más relevantes en la biología dialéctica,
y que bueno, desafortunadamente a Lewontin lo perdimos pues apenas el 4 de julio, y a Levins en 2016 le dejaron esta gran herencia, esta gran posibilidad de repensar a la materia, de repensar, perdón, la evolución biológica y pensarla en contexto todo el tiempo. Entonces, bueno, otra de las cosas relevantes del marxismo, de la biología dialéctica, para explicar evolución y para explicar problemas de salud, problemas sociales, es que recuperan al tiempo, lo vuelven a meter a la ecuación en un sentido no aditivo, como algo que pueda ser menos importante, ¿no?, que los sujetos y los objetos, sino el tiempo como algo constitutivo de la formación de sujetos y de objetos y de las relaciones que median y de la transformación histórica que se lleva a cabo. Digamos, en este sentido, recuperar el tiempo, recuperar el contexto, recuperar las relaciones espacio-tiempo materiales son muy importantes para poder pensar fenómenos complejos como problemas de salud, como problemas de salud mental. Entonces, bueno, este tipo de posturas pueden emanarse perfectamente con otras teorías críticas que ya se están dando en terrenos de la ciencia, en terrenos de biología y en los terrenos de la filosofía misma, como por ejemplo los nuevos materialismos feministas, las epistemologías feministas, la sociología de la salud, los estudios posthumanistas en el sentido baradiano, y esa es una parte muy concreta de los nuevos materialismos feministas, para poder pensar a la salud en contexto y así, a mi parecer, poder dar formas de lectura de un problema y atender al individuo, a las individuas inmersas en contextos que tienen problemas de salud, que tienen problemas biológicos, que tenemos problemas hormonales. Y bueno, pues eso es todo. Agradezco mucho charlas así de importantes, así de relevantes, ¿no?, porque nos ayudan a complejizar lo complejo. Para situaciones complejas, pues empecemos a dar también explicaciones complejas. No podemos ser tan simplistas porque bueno, tiene demasiadas repercusiones, demasiados riesgos dar una explicación simplista a fenómenos complejos. Gracias. Muchas gracias. Jimena, ¿te gustaría responder brevemente al comentario que te hizo Aleteia o prefieres escuchar más preguntas? No, pues mejor preguntas, yo ya hablé bastante. Está bien las preguntas. Sí. Ok, pues quien tenga alguna pregunta o algún comentario, por favor levante la mano en las reacciones. Y lo que voy a hacer ahora, el chat ya está habilitado, entonces también pueden preguntar por ahí. Y lo que voy a hacer ahora es habilitar también el audio, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí, Elizabeth. Hola, ¿qué tal, Jimena? Pues una charla muy interesante acerca de las enfermedades en el ámbito de lo psiquiátrico. Y yo quisiera preguntarte si esto se relaciona con las perspectivas Evo-Devo en biología, o sea, hoy en día, como si este tipo de propuesta que tú tienes se inscribe en esta corriente de la biología o a lo mejor no. Es otra cosa aparte. Y en segunda, ¿cómo responderías a esta crítica que hacen, por ejemplo, desde hace ya mucho tiempo, algunos filósofos de la corriente analítica, en específico al marxismo, en donde el marxismo se ve como la tabla de salvación para responder a casi cualquier cosa, ¿no? Tanto pueden responderte a una versión darwinista como a una versión no darwinista, por ejemplo. Estoy pensando en las críticas, si mal no recuerdo, no sé si es Carnap u otro de los que dice eso. O sea, yo no es que comparta la perspectiva de Carnap,
pero sí pienso en cuando alguien te pregunte cosas como estas. El marxismo se ha caracterizado por ser una propuesta que pretende dar respuesta a casi todo, así como han estado hablando acerca, por ejemplo, del emergentismo, que quiere dar respuesta a todo, ¿no? Como parece la contraparte a el darwinismo, ¿no? En donde hay solamente un reduccionismo del que mencionas. Y finalmente, preguntarte si este reduccionismo, porque solamente has hablado de un reduccionismo ontológico, si no este reduccionismo también tiene que ver con un reduccionismo de tipo epistemológico. Quiero pensar que sí, pero bueno, yo espero a lo que me comentes sobre esto. Y gracias. Gracias. Si quieres contestar pregunta por pregunta, Jimena, ¿o prefieres hacer una ronda? Como ustedes me digan, yo me acoplo a la dinámica. Pregunta por pregunta está bien, entonces. Ah, ok. Bueno, entonces respondo esta primera. La primera pregunta era si tenía, ¿no?, alguna relación con esta biología, ay, es que ya me perdí, con esta biología evolutiva del desarrollo, ¿no? Pues es que justo ya no pude, por falta de tiempo, ya no pude hablar un poco más, pero sí, yo sí encuentro una conexión de la biología dialéctica, que es esta postura filosófica dentro de la biología, o sea, no solo son como un aspecto como de estudio científico, sino es toda una postura filosófica. Yo hay mucha relación con estas propuestas como la teoría de sistemas del desarrollo de Oyama, ¿no? ¿Cuál es la relación? O sea, también Oyama plantea que hace esta crítica a que lo biológico se entiende como algo acabado, ¿no? Entonces, incluso la concepción de desarrollo se sumerge en esa concepción de un realismo metafísico, ¿no? O sea, que ya está determinado. Y ellos justos tratan de proponer otra perspectiva que se parece mucho a la biología dialéctica, donde dicen que, pues, que hay, o sea, que el desarrollo es contingente y que tiene elementos para también influir en la historia evolutiva, ¿no? O sea, que hay ciertas cosas que cosas biológicas que se hacen, surgen en el desarrollo, que sí, pues que sí modifican como la conducción de la evolución, ¿no?, de la historia evolutiva. La verdad, no sé si me estoy equivocando en el ejemplo, pero es lo primero que se me ocurrió. Antes se hablaba de que todos los vertebrados tenían como aquí unas fisuras en el cráneo que al momento de nacer, por ejemplo, los mamíferos, pues nos pueden como la cría puede salir de la vagina porque tiene esto, ¿no? Porque se puede como... Entonces, mucho lo asociaban con el desarrollo, ¿no?, como embrionario de los mamíferos, y sin embargo, hubo como pues, un análisis de muchos como vertebrados y vieron que también los pájaros tenían, ¿no? Entonces, justo se plantearon como pues si estos aspectos podían influir en la reconstrucción de la historia. No sé, tal vez ya me hice muchas bolas, pero sí tiene como alguna conexión. La segunda, o sea, bastante conexión, ¿no? Sobre todo esto de la idea de que del desarrollo no es algo acabado, ¿no? Porque tenían esta historia de que antes en los espermatozoides estaba el monito y que lo único era que iba creciendo, o sea, se unía al óvulo, el óvulo le daba condiciones y ya crecía el humanito, o sea, desde chiquito hasta grande. Y justo como que estas teorías de los sistemas complejos vieron que actualmente todavía hay esa visión. Entonces creo que ahí en ese punto, yo no lo he trabajado tanto, pero en ese punto de esa crítica a un realismo metafísico es donde
donde convergen, ¿no?, la biología dialéctica y los sistemas de desarrollo, la teoría de sistemas de desarrollo. La segunda, bueno, no es por orden, pero me acuerdo esto de que le hacen la crítica al marxismo, la hace Popper, si mal no recuerdo, porque con esta idea de que el marxismo va a explicar todo, pues es una teoría que no se puede refutar, ¿no? Entonces, pues es una pseudoteoría, o sea, es una pseudociencia, ¿no? Y bueno, yo la verdad, pues, lo que pude trabajar sobre el materialismo histórico, incluso yo lo llamaría más materialismo histórico que dialéctico, porque para mí sí hay diferencia entre biología dialéctica y materialismo histórico. Lo que pude trabajar fue, pues, muy poco, ¿no? O sea, sí me di cuenta que es una filosofía muy rica y muy compleja, y no solo eso, ¿no? Y creo que tiene que ver con tu pregunta. O sea, hay muchas perspectivas y posturas. Entonces, lo que busca el marxismo es explicar la realidad y, como, bueno, dijimos en la exposición, la realidad social, ¿no? Y bueno, ciertas dinámicas que no nos ayudan a nuestras libertades personales y también sociales, incluso dentro de la esfera de la ciencia y todo esto. Y como dijimos en la exposición, estos análisis buscan ser como también dialécticos, o sea, tanto hacen generalizaciones, pero estas generalizaciones las tienen que caracterizar desde cuestiones concretas, ¿no? Por eso incluso se habla de un marxismo por ahí en una de las diapositivas, cité a Bolívar Echeverría, ¿no? Era un filósofo peruano que fue exiliado de aquí. Él desarrolló mucho el marxismo y él, junto a otro filósofo, Sánchez Vázquez, le llamaban como esta corriente latinoamericana de marxismo, ¿no? Porque había cosas que ellos criticaron incluso del propio marxismo, como el eurocentrismo o el tema de cómo se entiende la ciencia, ¿no? Incluso el marxismo, hay muchas de las discusiones que se toman en la filosofía de la ciencia que se discuten como qué es ciencia, qué es una explicación, que el marxismo es desde la cuestión de la cultura, ¿no? Casi no desde la filosofía de la ciencia, pero desde la cultura también han cuestionado, ¿no? Como la ciencia, la tecnología. Y bueno, no sé si más o menos respondí a esa segunda pregunta. Y la tercera era algo del reduccionismo, ¿no? Era solamente preguntar si del reduccionismo ontológico no nos llevaba a un reduccionismo epistemológico, que yo presuponía que sí. Bueno, yo también creo que sí, ¿no? Y bueno, lo traté ahí de exponer porque justo la manera como el materialismo dialéctico entiende la materia, como esta definición dialéctica de entidad objetiva o de objetividad, nos lleva a proponer otras maneras de entender que, como dijo mi compañera Aletia, y como ya varias sabemos, ¿no?, que ya se están desarrollando muchas propuestas de romper como por ejemplo esta concepción de sujeto epistémico, como el de la modernidad, ¿no?, como el sujeto individual, ¿no?, con el espacio interior, ¿no?, todo este tema. Entonces, desde mi perspectiva, y bueno, no sé mucho tampoco de eso, seguro mis compañeras saben más como de estos temas de filosofía y todo esto, ya filosofía, porque yo soy bióloga, pues desde mi perspectiva sí hay una reducción epistemológica, ¿no?, epistémica, porque lo que pasa es que cuando planteas que el ser humano, la conducta humana, ¿no?, se fijó en el Pleistoceno, estás planteando que todos los aspectos sociales que pueden influir en el proceso epistémico actual, pues no existen, ¿no? Porque al final los patrones conductuales que fueron fijados por la selección natural son los que determinan incluso las capacidades cognitivas, ¿no?, y el proceso epistémico. Entonces, lo que hace es que al reducir la ontología social a lo biológico, pues sí está haciendo una ontología, una reducción pues en el análisis epistémico, ¿no?, del conocimiento. O sea, sí, gracias.
Muchas gracias. Magdalena. Hola, hola, buenas tardes. Pues primero que nada, muchas felicidades, Jimena, por tu exposición. Me gustó mucho lo que estás considerando. Es una pregunta que quiero hacer un poco más personal, tal vez. Me surge la curiosidad, ¿cuál fue tu interés o cómo surgió este interés para hacer esta crítica? Me parece muy importante lo que consideras en esta transformación de los cuerpos que ha sucedido a lo largo de la historia. Es muy importante cuestionarnos acerca de que no todo está determinado genéticamente. Entonces, pero me surge esa idea, ¿no? Dices, soy bióloga, dices que eres bióloga, perdón, yo soy psicóloga, entonces sí me interesa mucho lo que planteas y me gustaría saber cuál fue tu interés o cómo surgió este trabajo. Gracias. Jimena, si te parece bien, tomamos otra pregunta y luego la contestas. Muy bien, perfecto. Sí, perfecto. Joan. Hola. Bueno, quisiera más bien como hacer un comentario. No sé si pueda como servir como para aportar quizás una visión desde la práctica. Yo soy residente del Fray Bernardino Álvarez de psiquiatría. Estoy en el 3er año. Y bueno, creo que estoy de acuerdo con mucho con algunas de las cosas que se plantean. Pero creo que sí esta crítica que hace la compañera, sí es una crítica como más válida, pero para la psiquiatría que se hacía pues a finales del siglo XX y principios del XXI, porque la verdad es que la visión de la psiquiatría sí ha cambiado bastante, justamente por este tipo de trabajos y de cuestionamientos. Por ejemplo, creo que actualmente ninguna enfermedad psiquiátrica se entiende desde una única causa. Pues la psiquiatría, es una rama de la medicina, hereda de la medicina este modelo como unicausal de las enfermedades y buscó pues mucho tiempo justamente encontrar así una causa única, pero pues obviamente la investigación científica nos ha demostrado que no es así y creo que no entendemos ninguna enfermedad mental solamente desde un gen, un factor único. Si bien sí la investigación en genética sí ha sido muy amplia, sí se han como determinado muchos genes, la verdad es que ninguna investigación sobre genética alcanza a explicar un trastorno mental. Nosotros cuando hablamos de genes en psiquiatría hablamos de vulnerabilidad, de que quizás y solo en algunos casos hay una predisposición, pero nunca hablamos como que sean la causa de los trastornos mentales. Incluso en medicina es muy frecuente usar este término de la epigenética, justamente porque reconocemos muy bien cómo el entorno llega a cambiar los procesos biológicos, incluyendo los genes, porque la epigenética a eso se refiere, a que los genes cambian con los procesos biológicos, con los procesos sociales. También rescatando un poco la parte biológica, pues creo que también hay que reconocer que las neuronas, el tejido cerebral, pues también no son inmunes a las enfermedades, ¿no? Yo muchas veces le digo a los pacientes que así como el corazón o el riñón se enferma, pues también el cerebro. Y el cerebro va a ser la estructura que da origen al pensamiento, la imaginación, las emociones, la conducta, etcétera. Pues obviamente que alteraciones estructurales pues van a dar como síntomas, alteraciones en otros procesos, ¿no? Creo que la psiquiatría es la rama de la medicina más atrasada que hay, justamente por la complejidad del tejido, ¿no? y de sus funciones. Entonces sí reconozco que al estar tan atrasada, pues prácticamente no conocemos, pues no mucho de lo que vemos en la clínica, ¿no? Y la verdad es que al final los psiquiatras no tratamos enfermedades como tal. Creo que ni los psiquiatras queremos el DSM-5, ni ese tipo de literatura porque la consideramos una guía, ¿no?
porque justamente en el consultorio uno no ve enfermedades. Realmente lo que hacemos los psiquiatras es tratar síntomas, justamente por eso, porque ni siquiera comprendemos pues bien el fenómeno, ¿no? Lo que sí estoy totalmente de acuerdo y sí me parece sumamente controversial son algunos de estos puntos que decía la comentarista. Por ejemplo, esto de que esta cuestión de las relaciones de poder. Creo que en la cultura psiquiátrica sí hay un problema con en ese sentido, porque de pronto sí nos ponemos en esta postura de yo te estoy diciendo que tú estás mal, ¿no? Por ejemplo, hay temas tan controversiales como el ingreso involuntario, ¿no? El que un psiquiatra puede hacer que te internen en un psiquiátrico, ¿no? Creo que sí son cosas que hay que cuestionarse y cambiar. Y también esta cuestión del estigma y la discriminación que sufrimos, pues tanto profesionales de la salud mental como pues pacientes y familias, ¿no? Eh, también esto de que existen como un grupo de trastornos mentales, que sí reconocemos que tienen una base, un origen mucho más social e histórico, por ejemplo, y que sí me parecen más controversiales que existan dentro de nuestras clasificaciones de enfermedades, como son, por ejemplo, los trastornos de la personalidad. Pero también creo que hay que reconocer que hay otro grupo de trastornos mentales que tienen que si bien se ven influenciados por cuestiones sociales históricas, tienen una base, un origen biológico mucho más definido, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia, que se tiene muy bien, digamos, como demostrado muchos de los mecanismos mm, que dieron origen a esto, ¿no? Y que de hecho también se reconoce que es parte de la evolución, que son enfermedades que pudieron surgir por la cuestión como evolutiva, pues. Y creo que es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Jimena, si te parece bien, podrías contestar estas dos preguntas y luego te voy a leer unas preguntas en el chat, ¿de acuerdo? Sí, gracias, Itsue. Bueno, primero voy a responder a la pregunta de Magda, de cómo surgió como este interés, ¿no? Bueno, yo pude leer el libro, seguro varias de ustedes lo conocen, ¿no? El libro de Foucault, Historia de la Locura. Y hubo algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Él hace una reconstrucción como histórica pues de como el contexto social como el contexto social, pero también el papel social, eh, este, del origen pues de la actividad psiquiátrica, ¿no? Por ejemplo, dice que estaba muy asociado pues al derecho, ¿no? A las leyes y todo este tema. Pero lo que más me, como que más me movió el tapete fue la historia del Hospital General, ¿no? Él se basa como ahí en Francia, este, del siglo XVIII, creo, XVIII, XVII, no, XVIII, y dice que el surgimiento del Hospital General, estos grandes hospitales que ahora conocemos, ¿no? Actualmente y donde mucha gente pues está siendo atendida del COVID y varias cosas y que ya juegan un papel médico muy específico, ya no es psiquiátrico, ya los psiquiátricos están aparte. Estos hospitales generales se caracterizaban en sus inicios como los psiquiátricos, de meter a la gente que no era productiva. O sea, es como lo que decía mi compañera Letia, ¿no? Con este tema de la productividad, Foucault cuestiona mucho el tema de la productividad, ¿no? Como de la concepción de ser productivo, una persona productiva en una sociedad. Y entonces los hospitales generales ya no los metían como a estas cárceles o así, o los aislaban en los bosques y luego surgían como estas historias del hombre lobo, que eran pues, las gentes que no se acoplaban a las sociedades y todo el mundo le tenía miedo, o los pordioseros, pues los metían en los hospitales generales y ahí estaban los locos, ¿no? Y estaba la gente improductiva, estaba la gente que no tenía un trabajo, que robaba, estaban los ancianos,
y estaban pues la gente loca, ¿no? En esa época se le llamaba loca. Y pues a mí me sorprendió mucho como pues esta reacción de parte de la sociedad pues europea de cómo tratar a las gentes que son diferentes o que no, pues que no responden a ciertas necesidades, ¿no? Y lo que más me sorprendió, y bueno, creo que traté de expresar eso en la exposición, es que la psiquiatría darwinista, que por cierto, o sea, sí es cierto lo que dice la compañera, no es que la psiquiatría darwinista sea el enfoque actual predominante, por eso dije en un inicio que era una corriente, ¿no? De la psiquiatría y por eso traté como de hablar de esta asociación mundial de psiquiatría donde tiene como, están tratando de impulsar este enfoque. Esta psiquiatría a mí me asombró que no le bastara como decir que pues que la gente con trastornos mentales no solo no era productiva o no era funcional, ¿no? O se estorbaba, ¿no? Por decirlo en otras palabras, sino también era como algo, son como la encarnación de la desviación de la naturaleza humana, ¿no? Y yo creo que, y ya respondiendo a la segunda pregunta, o al comentario segundo, yo creo que sí, en efecto, hay posturas distintas dentro de la psiquiatría, pero yo creo que sí es importante seguir poniendo el dedo en este renglón como una alerta, o sea, como un foco rojo, ¿no? Porque justo la psiquiatría darwinista, y bueno, por lo que les dije ahorita, ¿no? De cómo se piensa a los enfermos mentales, ¿no? Como desviaciones naturales, que incluso los esquizofrénicos, pues el origen de la esquizofrénica, si es parte o sea, si tiene un origen evolutivo, pues también reafirmamos que es una desviación, ¿no? De la naturaleza, una maladaptación y que incluso está en contra de la supervivencia de nuestra especie, ¿no? Porque ahí estás partiendo que el objetivo de nuestra especie es la reproducción, ¿no? O sea, entonces, pues sí es como, aunque no sea una corriente, sí está presente, ¿no? Sí está presente, incluso, bueno, yo ahorita que escuché a la compañera Yuen que dice que, o sea, habla de una explicación evolutiva de la esquizofrenia, o sea, eso quiere decir que no es que no sea relevante dentro de la psiquiatría evolutiva, ¿no? Una perspectiva darwinista, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, o sea, no quitar el renglón, el dedo en el renglón. Y justo es cierto, ¿no? O sea, el DSM, a partir del DSM-3, actualmente hay 5 DSM, son manuales para el diagnóstico, ¿no? Los psiquiatras lo utilizan si tienen dudas o algo así, y ahí basan, están los síntomas. A partir del DSM-3 hay un cambio, y tienes razón la compañera Yunuen, hay un cambio, ya el DSM no se va a enfocar a explicar la causalidad, eso se lo dejan a la biomedicina, a la biomédica, ¿no? A la investigación biomédica, porque este es un signo de que incluso con la esquizofrenia no hay como en las neurociencias, y eso lo critica bueno, dos filósofos también de la ciencia, biólogos, no me acuerdo cómo se llaman, no sé si Aletia se acuerda, pero ellos critican que no hay ni siquiera un consenso en nada, ¿no? Ni siquiera de cómo estudiar las enfermedades mentales, el funcionamiento cerebral, ¿no? Y el DSM-3 solo se basa en síntomas, ¿no? La psiquiatría darwinista surge, y lo plantean los médicos que la fundan, surge para responder eso. O sea, dicen que la psiquiatría está en crisis en el sentido de que no pueden resolver cuál es la causalidad de los trastornos mentales y por lo tanto cómo pueden intervenir, ¿no? Si no la conocen, ¿no? Y uno de los síntomas de eso es que existen muchos DSMs, ¿no? Y se siguen modificando y cada vez, como dijo la compañera psiquiatra, cada vez sean más, la gente es más crítica de ellos, ¿no? Porque son una exageración, ¿no? Entonces la psiquiatría darwinista
es importante seguir analizando y no reproducir también su discurso, porque justo lo que trata de hacer es, no hay un consenso dentro de las neurociencias, de la biomédica y las investigaciones para explicar el origen de los trastornos. Pues utilicemos la teoría darwinista, ¿no? Porque nos puede aportar muchas herramientas. Ojo, puede haber una explicación de la esquizofrenia, ¿no? Evolutiva, tiene que ver con el lenguaje, la asocian con el surgimiento del lenguaje, pero también hay una explicación de lo bipolar, pero todas, y eso es muy importante tener en cuenta, todas parten de que la conducta es una adaptación biológica y de que la conducta se fijó en el Pleistoceno y por lo tanto el trastorno, ya sea por ejemplo la esquizofrenia que surge a partir del lenguaje y todo esto, sería una mala adaptación, ¿no? O sea, el objetivo como de esta investigación no fue tratar como de que tengamos presentes y ser críticas sobre la base, el marco teórico que tiene y de dónde parte, y a partir de ahí empieza a construir cada una de las explicaciones particulares, ¿no? Entonces, bueno, no sé si he hecho mucho rollo, pero bueno, traté de responder algunas cosas. No, muchas gracias. Ahora te voy a leer las 3 preguntas que hay en el chat y bueno, veremos si queda más tiempo para una última pregunta, pero bueno, voy a leerlas, ¿no? La primera de ellas dice, bueno, te dan felicitaciones por tu presentación y dice que mencionaste al inicio que no estás de acuerdo con el término de trastornos mentales. ¿Cuál sería para ti una alternativa para ello? Por otra parte, otra pregunta dice que le gustaría saber tu opinión acerca de respecto a los trastornos mentales. No sé si estés posicionada en los estudios locos, en la teoría CRIP, etc. Y por último, hay una pregunta que dice que si crees que el entendimiento desde la neurodiversidad para entender y vivir algunas condiciones como el espectro autista, TDA, etcétera, podrían constituir una contraparte a este enfoque reduccionista de la psiquiatría. Ok, gracias, Itsue. Bueno, la primera pregunta de Erika, bueno, gracias por las felicitaciones y sobre todo por la escucha. Luego, y también agradezco a la red, ¿no? Que nos dé pues estos momentos para poder exponer las investigaciones, ¿no? Como decía Letia, pues es bien valioso escucharnos y conocernos, ¿no? Y ver las similitudes e incluso las diferencias, ¿no? Que tenemos y a partir de ahí construir y pues gracias, ¿no? Gracias a la red y por los buenos comentarios, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería la alternativa a lo del trastorno? Bueno, hasta donde sé, porque hay una diferencia, creo que en el término entre enfermedad y trastorno mental, ¿no? Y justo creo que, bueno, seguro la compañera que sabe de psiquiatría nos podría explicar más, pero justo lo que yo entendía es que hablar de trastorno era como no hablar de algo ya como tan descalificativo como era lo de la enfermedad mental. Sin embargo, yo pues desde mi perspectiva y desde la práctica médica psiquiátrica, que la verdad pues siendo humilde, pues tampoco es que yo diga, bueno, ya vamos a echar de lado la psiquiatría porque no sirve de nada, pues al final no resuelve como las dolencias personales, ¿no? De las personas que viven estos síntomas, pero pues no las excluye de la sociedad o tal vez evita que las metan a psiquiátricos o que se vuelvan vagabundos, ¿no? O sea, tal vez en eso podría rescatarse eso porque no hay otra alternativa que han hecho viable en esta sociedad. Y para mí, pues, yo lo llamaría, o sea, estoy de acuerdo con este término de diversidad, pero bueno, sí, se me hace importante porque pues al final, incluso dentro de esa normalidad, hay diversidad, pero aprendemos mecanismos
pues de fuga, ¿no? Para adaptarnos y todo esto y para que lo que sentimos pues no se nos desborde en ciertos momentos, ¿no? Pero existe esa diversidad, incluso dentro de la gente que se llama o se les hace llamar normales, ¿no? Y yo los entiendo más como síntomas, ¿no? En el sentido de, o sea, no síntomas, como padecimientos, ¿no? Como cosas que le duele a la gente, ¿no? Porque al final, pues, lo que sí yo critico de la psiquiatría es que cosifica mucho a las personas, ¿no? Y bueno, en lecturas de personas que han tenido esta experiencia, lo que sí hablan es que los medicamentos psiquiátricos pues sí te ayudan a adaptarte a la socialidad y a no explotar o no llorar o no deprimirte, a salir a trabajar, a no gritarle a medio mundo, ¿no? Todas estas cosas, pero al final las experiencias que platican es que te nulan como persona, ¿no? O sea, no sientes ni alegría, pero tampoco sientes el coraje o la depresión, pero tampoco te ríes de cualquier chiste menso, ¿no? O sea, como que dejan así a la persona, ¿no? Entonces, yo creo que el trastorno, la enfermedad y todos esos términos, pues sí está asociado con una visión en donde se debe de modificar eso, ¿no? O sea, no se está aceptando a la persona en el momento de medicarla, estás anulando muchos de los sentimientos para que no sienta depresión, pero no siente tampoco alegría, ¿no? Y entonces al final este hospital general o manicomio que fue después, o psiquiátrico de 4 paredes, pues se convierte en tu cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo se vuelve una contención, como yo sí la llamaría como una cárcel, donde al final es una muleta que si te la quitan, vuelves a caer en la depresión, la crisis o lo que te cataloguen, ¿no? Entonces, por eso yo digo que hay que pensarlos de otra manera, ¿no? Porque hay una postura que se llama antipsiquiatría, de un psiquiatra de Inglaterra que se llama David Cooper. Yo retomo mucho a este psiquiatra, no a todos, a este psiquiatra porque él estuvo encargado de un pabellón psiquiátrico de jóvenes en Inglaterra, en las afueras de Inglaterra en los años 70. Y criticaba, como decía la compañera que estudia psiquiatría, criticaba como esta relación muy violenta de los psiquiatras y el paciente, y trató de hacer otra forma de abordar la enfermedad. Y uno de los principios que planteaba es que todas las personas del psiquiátrico, de ese pabellón, las enfermeras, los médicos, incluso la gente que mantenía limpio el lugar y lo mantenía digno, ¿no? Los médicos y todo mundo tenía que considerarse también una persona con problemas emocionales, con problemas mentales, ¿no? O sea, no había ninguna de esta diferencia. Y bueno, hace todo un método que al final saca un estadístico y no hubo, creo que trabajó con esquizofrenia con 30 pacientes y al año solo regresó uno, ¿no? Volvió a regresar. Entonces, pues pienso que tendríamos que quitarnos como esta idea, incluso la psiquiatría, de que el término enfermedad y trastorno nos remite a la idea de que hay algo malo, pues, ¿no? Y la psiquiatría darwinista reafirma esta idea al decir que es una mala adaptación, ¿no? Entonces, bueno, ese es... Creo que ya contesté la segunda pregunta, ¿no? De los estudios locos y de la teoría CRIP. Yo no conozco mucho, mi acercamiento es de la antipsiquiatría. Y ya, ¿no? Creo que... Falta una tercera pregunta, déjame la encuentro nuevamente. Ok, dice, ¿crees que el entendimiento desde la neurodiversidad para entender y vivir algunas condiciones como el espectro autista, TDA, etcétera, podrían constituir una contraparte a este enfoque reduccionista de la psiquiatría? Sí, más o menos era lo que trataba como de expresar, sí, ¿no? Antes de... Aunque sí reconozco y creo que por eso hice este trabajo y me emociona mucho que aunque me eche muchos rollos, pues sí se tomen el tiempo de escucharme y compañeras que están dentro de la rama, porque creo que, o sea, si los medicamentos psiquiátricos resuelven,
pero sí resuelven para el exterior, ¿no? Para la sociedad, pero para las personas que viven esa condición, o sea, yo también lo llamaría tal vez una condición, síntomas o neurodiversidad, pues no les resuelve, ¿no? O sea, siempre se vive con el estigma, ¿no? Siempre se vive con el estigma. No solo eso, muchos de los tratamientos psiquiátricos son muy caros, ¿no? Entonces, se vive con la preocupación, incluso puede haber esta realidad de que tú te la pases trabajando para comprar un antipsicótico, ¿no? Hay los antipsicóticos como de más, ya no la risperidona, sino los actuales, están más o menos al mes, debes de pagar como 2,000 pesos, ¿no? Para mantenerte. Entonces, al final, pues como lo dije, ¿no? Esta alternativa que yo pues la respeto, o sea, no creo que todos sean psiquiatras darwinistas, es un enfoque, ¿no? Y todo esto, pero tampoco está resolviendo, ¿no? Mucha gente que es diagnosticada, por ejemplo, con bipolar, y eso se lo pueden decir así, se lo puede decir cualquier persona que ha estado en esta situación, siempre la vuelven a diagnosticar de otra cosa, siempre. O sea, siempre al principio, no, que tenía esquizofrenia, ¿no? O que más bien tenía depresión. Años después cae en otra crisis, tenía bipolaridad, ¿no? Tipo quién sabe qué. Años después, esquizofrenia de tipo 2 o 1. Y ahí sí se la pasan catalogando y la persona sigue en ese sufrimiento, ¿no? O sea, por eso mismo digo que habría que romper esa cosificación que hace la psiquiatría de, pues estás tratando con personas que tienen cierta historia y como decía Letia, ¿no? Y bueno, trato de decir en la tesis, que hay que hacer también un enfoque histórico, ¿no? Un enfoque histórico que, bueno, la psicología nos ayuda, pero también en la sociedad, ¿no? Quizá varias de las dolencias que tenemos, pues no están mal, ¿no? Tal vez la sociedad es la que está mal, ¿no? Y tenemos que cambiar ciertas dinámicas, como decía, las relaciones de poder, ¿no? Muchas gracias. Pues si te parece bien, vamos por una última pregunta de Inés y después tenemos que dejar unos minutitos para que Diani dé un último aviso. Inés. Hola. Hola, ¿me escuchan? Ay, hola Jimena, pues bueno, un gusto verte por acá. Pues yo seré breve, entiendo que ya tenemos poco tiempo. Lo que quisiera plantear es sobre todo algo que voy como asimilando ahora ya al final, sobre todo con los comentarios. Me parece oportuno preguntarte si no, ¿cómo consideras, por ejemplo, las aportaciones del psicoanálisis en torno a los síntomas de las personas? Y a mí en lo particular me parece importante que veamos más allá del síntoma. Me parece que si algo puede rescatar mucho el psicoanálisis es esta situación del caso por caso, que no es una situación no se trata de generalizar ni tampoco de brindar diagnósticos. Entonces, creo, y lo que yo pues podría aportar en este momento, como no soy psicoanalista, más bien soy cercana a psicoanalistas, y lo que yo podría aportar es si no tendríamos o si tú no consideras que sería posible para como alternativa a esto que planteas como crítica, que empecemos a prescindir de los diagnósticos y que veamos más bien a los individuos como sujetos que sufren, como sujetos, sí, en un contexto histórico, social y cultural, sujetos que tienen un nombre propio y que no necesariamente pueden ser categorizados como hace la psiquiatría o la medicina tradicionalmente, ¿no? Sino más bien simplemente sujetos que tienen síntomas que se pueden atender y que podrán mejorar eventualmente, pero también hay que poner este punto en lo que dijiste hace rato, ¿no? Que quizá esos síntomas obedecen también a una sociedad que está pues trastornada o que no está funcionando de la manera en la que a lo mejor podría funcionar de otra manera, no sé. Y pues es eso, es como esta pequeña provocación, digamos, así podemos, o tú consideras que podemos ir más allá del diagnóstico y prescindir de él. Gracias. Bueno, gracias Inés. Es que no sé cómo responder, la verdad, porque no sé. O sea, es que cuando pienso diagnóstico y retomando lo que decía Letia en el comentario,
Y bueno, algunas propuestas como dentro de la filosofía de la ciencia, ¿no? Que hasta donde sé también Itzue trabaja, ¿no? Ese tema, es que muchas veces cuando se nombra ciertas cosas o se catalogan a las personas de cierta manera, y que creo que también se retoman en los estudios de filosofía feminista, sobre género y todo este tema, cuando se catalogan a las personas, pues sí, socialmente se hace una construcción de esas personas, como decía la ética de la identidad, donde parece que ese diagnóstico, el ser bipolar, ¿no? El ser esquizofrénico, esquizofrénica, el ser depresiva o tener una madre o un padre depresivo, pues no solo se queda en el lenguaje, sino se vuelve en la persona, ¿no? O sea, se determina su vida, ¿no? Determina su vida, determina sus relaciones y su identidad de cómo se ve ella ante los demás. Entonces, pues, creo que no, lo mejor es no catalogar a la gente, sobre todo porque desde la rama médica, pues es como una ciencia que ya lleva muchos siglos y digo, desde los griegos, ¿no? Si nos vamos a la cultura occidental, y pues está influida aquí la medicina a partir de esa perspectiva, y pues los médicos sí, también creo que Foucault lo dice, estaban al mismo nivel que la gente que hacía leyes en la sociedad, ¿no? O sea que por eso está muy asociada la psiquiatría con el derecho de cómo es el buen comportamiento y si no, o sea, cuáles son los que no debemos aceptar como sociedad para funcionar mal, ¿no? Bien, para funcionar bien y tener un acuerdo social. Entonces yo creo que lo peor que podemos hacer para una persona, quizá varias de nosotras pues no hemos vivido eso, pero es muy, muy pesado vivir con un estigma que se dice, eres esquizofrénica, ¿no? O eres bipolar, ¿no? Más para las mujeres. Uy, no, es que es bien bipolar, ¿no? Está en sus días, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo mejor, y pues sí, a mí me gustaría entablar así muchas personas que coincidamos y que entablemos un diálogo con personas abiertas dentro de la psiquiatría, porque hay mucha gente que no es abierta, ¿no? Que en el momento en que se entabla la conversación, parece que todo lo que dice el paciente es signo de enfermedad, signo de ¿no? Y entonces no se escucha, ¿no? Es como esta injusticia epistemológica, ¿no? Donde el conocimiento de esa experiencia se anula por completo porque tú eres una persona catalogada como enferma esquizofrénica y los esquizofrénicos están separados de la realidad. Entonces, ¿qué conocimiento vas a tener de tu propia realidad si estás separado, ¿no? Si estás dividido. Entonces, pues esa es como mi postura, ¿no? Y no sé, hay muchas autoras dentro de la filosofía de la ciencia y autores que pueden aportar herramientas, ¿no? Para cuestionarse eso, ¿no? Creo que uno es Ian Hacking y otra, y varias son así, varias epistemólogas feministas también han planteado como esto de cómo influye, ¿no? En la identidad del nombrar o meter a la gente en cierta categoría. Pues muchas gracias. Pues antes de darle la palabra a Vianney, le doy muchas gracias a Jimena y a por su presentación y por los comentarios que realizaron. Bien, ¿tú quieres cerrar con algo? Sí, justo ahorita ya me está apareciendo conexión inestable, pero les voy comentando. Bueno, de entrada, muchas felicidades y muchas gracias, Jimena, porque es fascinante escucharte, de verdad. Y también gracias a Letia por el comentario, gracias Itzue por darte el tiempo de asistir y moderar y por las buenas referencias que nos dejaste en el chat para seguir leyendo. Gracias a todas por asistir. Está muy interesante y bueno, creo que somos muchas ya las interesadas en
los estudios sobre salud mental. Con respecto al devenir de esta línea de investigación sobre epistemología y filosofía de la ciencia, me encantaría que comenzáramos a plantearnos la opción de integrar como tal una línea de estudios en salud mental, o bien un repositorio con bibliografía de interés, ¿no? Que nos leamos o al menos nos agreguemos a Facebook. Y podemos irlo platicando. Hay que ver una forma de reunirnos, de trabajar en diálogo como filósofas, psiquiatras, psicólogas, activistas y pacientes también, ¿no? Y bueno, para poder hacerlo, si alguna de ustedes está interesada, las invito a que envíe un mensaje a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas y por favor pongan en el asunto línea salud mental, por favor. Y ya con eso pues vamos integrando un directorio para que podamos añadirlas a una carpeta compartida tal vez al principio, justo para que vayamos cargando nuestros materiales, ¿no? Y cada quien pues tenga acceso a quizá a los manuscritos, ¿no? Que vayamos redactando, a bibliografía que que vayamos recopilando y para que también nos acerquemos más a estos estudios que nos mencionaban los Mad Studies, los estudios locos, la teoría CRIP. Y bueno, otro anuncio que tenemos es que el lunes se lleva a cabo otra sesión del Seminario de Diversidad que es de la UNAM. Este seminario es mixto, no lo impulsa la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, pero creo que a muchas les puede interesar porque estamos leyendo un libro de Elisa Bortolotti. Ella trabaja filosofía de la psicología, investiga temas como las creencias irracionales, recuerdos distorsionados, autoengaño. Y bueno, ¿cómo pueden acceder a este seminario si les interesa? Voy a enviar los datos. Hay un correo al que tienen que mandar su registro. Esto lo comparto en el newsletter de esta semana que les llega por correo a todas las registradas. Y si no están registradas, pueden suscribirse al newsletter. Igual les dejé en el chat la liga. Estamos alojadas en el sitio del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y a través de ahí, pues con que suban su correo ya les llega la notificación semanal. También ahí compartimos convocatorias, ligas de interés, invitaciones. Hay, por ejemplo, una invitación para asistir a una reunión informativa de la Maestría en Prácticas Filosóficas de la CECAPFI y están abiertas convocatorias para participar en varios congresos. Así que por ahí les mandamos recordatorios, información que vamos recopilando por aquí y por allá. Tratamos de no saturarlas, pero pues son oportunidades, ¿no? Para que se abren para seguir visibilizando nuestro quehacer. Y tenemos aquí algunas dudas en el chat. Sí, por favor, que el correo al que hay que enviarlo es redfilosofas@gmail.com. Por favor, con el asunto filosofía salud mental o línea salud mental. Y les volví a compartir la liga para que se suscriban al newsletter. Ahí les voy a compartir el cartel del seminario de diversidad que el lunes nos reunimos y pues alguna iniciativa, ¿no? que se me ocurra para que sigamos platicando sobre esos temas. Les agradezco mucho que hayan estado. Disculpen también por el detalle del hackeo. Vamos a tratar de solucionarlo. Y bueno, les deseo una linda tarde y que se sigan cuidando mucho. También un abrazo cálido para todas aquellas que han perdido familiares y para aquellas que todavía tienen familiares enfermos. Les deseo mucha fuerza y que se recupere todo poco a poco. Muchas gracias. Gracias a todas. Nos vemos. Bye. Bye. Gracias. Gracias.